Bueno, son las 8:09 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día, lunes 25 de abril del año 2022. Les contábamos más temprano que se han ido produciendo algunas alteraciones en algunos lugares de algunas ciudades, dentro de las cuales está Santiago, por cierto, como consecuencia de esta convocatoria que se hizo a movilizaciones, que es una convocatoria que podemos predecir de antemano no va a tener un gran efecto, pero evidentemente cuando se planifica, incluso de manera ciertamente estratégica, alterar el funcionamiento de una ciudad, todos conocemos cuáles son las esquinas, cuáles son las intersecciones, las avenidas donde aquello se puede producir. Pero bueno, por de pronto alertamos de que efectivamente hay dificultades, especialmente para que quienes están esperando la llegada de sus trabajadores o de sus estudiantes puedan tener un poquito más de compasión que de costumbre. No todos los días, por cierto, hoy día. Pero por mientras vamos a ir a temas culturales, porque aunque todavía no hay evaluaciones concretas respecto de cómo cambió la industria del libro durante la pandemia, lo cierto es que la lectura experimentó una revalorización, sobre todo durante el periodo de confinamiento más extremo. Así lo demuestran datos del sistema de bibliotecas públicas, que en 2020 incrementó en un 46% sus préstamos. Bueno, todo esto a propósito de la celebración del Día Internacional del Libro que ocurrió el sábado pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la lectura en nuestro país? Se los cuenta, a partir de ahora, nuestra colega Abril Becerra. La pandemia supuso un enorme reto para la industria del libro. Por eso, cuando en 2020 se impuso el confinamiento estricto, el uso de las plataformas digitales se instaló como la alternativa más viable para seguir activos de cara a la crisis sanitaria. Libreros y editoriales respondieron de forma rápida a esas nuevas exigencias, hasta que luego de distintos emplazamientos al gobierno de turno, el libro se transformó en un bien esencial, lo que permitió su distribución y comercialización en un momento sumamente complejo para el sector. Hoy, distintos agentes del ámbito del libro y la lectura miran con distancia ese inédito fenómeno, y aunque las cuentas no son tan negativas como pareciera, señalaron que aún no es posible definir qué cambió en la industria del libro durante la pandemia, sobre todo porque la crisis sanitaria está en curso. Así lo indicó Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro. Las consecuencias aún no son lo suficientemente claras para tener una observación o una medición certera. Esto ha sido un proceso muy largo, llevamos 24 meses de pandemia, un poco más, 25 ya. Y esto ha afectado muy duramente al sector del libro, como también a muchísimas otras industrias y a todo el mundo, pero al sector del libro en forma muy importante. Entonces, no podemos hablar como que algo que terminó y ya tenemos unas consecuencias muy claras. Esto es una cosa que está en movimiento y está en desarrollo. No obstante, más allá de estas observaciones generales, también destacan algunos ámbitos que develan una transformación de la industria en términos de asociatividad y tecnologización. Del mismo modo, figura otro consenso: la revalorización del libro y la lectura. Paula Larraín, subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, perteneciente al Ministerio de las Culturas, sostuvo que la pandemia condujo a un proceso sumamente interesante. Allí, dijo, indiscutiblemente la gente leyó más, lo que se contrasta con las cifras del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que en 2020 incrementó en un 46% sus préstamos y en un 13% sus usuarios. Yo creo que indiscutiblemente la gente leyó más, y no solo en el marco de la pandemia, que yo creo que aumentó, y una muestra de esto es, imagínate, un 46% de préstamo, está hablando de indicadores tremendamente importantes. Desde ahí yo creo que se hizo una oportunidad como importante, y de todas maneras creo que se ha estado leyendo más este último tiempo, desde también la creación de todas estas herramientas tecnológicas que nos han permitido acercarnos a distintos usuarios con sus necesidades, con sus propias plataformas. Por su parte, Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile, manifestó que hoy es imposible entender el fomento del libro y la lectura sin el uso de las herramientas tecnológicas. En tanto, indicó que la pandemia se transformó en una oportunidad para los sellos editoriales y que lo más sorprendente fueron las redes que se armaron para enfrentar la crisis. Sin ir más lejos, la organización que dirige sumó
55 nuevas editoriales. Las editoriales vimos también en todo el tema digital como una oportunidad, que quizás pre-pandemia no fue tan así. Estábamos más preocupados o estábamos muy preocupados del día a día, del funcionamiento normal, digamos, de lo que significa llevar una empresa editorial finalmente. Y yo creo que nos dio la oportunidad de poder digitalizar, ¿no? De poder acceder a las redes sociales, aprender a hacernos publicidad, también hacer un trabajo asociativo, que es lo que yo rescato muchísimo de Editores de Chile. Con nuestro directorio fueron 55 nuevas editoriales que se asociaron a nosotros y asumimos con 76, 77, o sea, tuvimos un crecimiento exponencial. Este fin de semana recién pasado, editores y agentes del libro volvieron nuevamente a la presencialidad con diversas actividades y una feria literaria en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Todo ello para celebrar un nuevo Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. No obstante, ahora se abre una nueva fase en donde destaca una estrategia híbrida entre instancias físicas y digitales. Esto para poder seguir conquistando nuevos lectores y lectoras y posicionando una industria que va al alza. Para Radioanálisis, Abril Becerra. Bueno, son las 8:16. Nosotros en las semanas pasadas hemos venido advirtiéndoles cómo los fines de semana se han transformado en un espacio para hacer una suerte de síntesis o de instalación de ideas sobre la Convención Constitucional. Por eso es importante también poder analizar lo que está ocurriendo en esa instancia en su profundidad, y qué mejor, y nos alegra y agradecemos la posibilidad de poder hacerlo con su presidenta, con la doctora María Elisa Quinteros, quien a esta hora de la mañana está con nosotros y con ustedes. Presidenta, muy buenos días, gracias por la posibilidad de poder conversar. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias a ustedes por el espacio y aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan. Que tengan una buena semana. Gracias, presidenta. Bueno, estamos ya en tierra derecha, ¿eh? Esto que estábamos advirtiendo hace varias semanas ya está ocurriendo, ¿no? En este momento, ¿cuál es el balance que, si pudiéramos así decir bien sintetizadamente, la mirada que desde la testera se tiene del proceso? ¿Qué se podría decir? Bueno, en general han sido semanas muy intensas, pero satisfactorias a la vez, sobre todo esta semana que ya pasó, porque avanzamos en mucho de lo, podríamos decirlo, las motivaciones por las cuales este proceso finalmente se desencadena, que tienen que ver con aquellos derechos relacionados con una mejor vida, con una vida digna, un buen vivir. Entonces, esos temas son los que más esperamos las personas en general, porque van a ayudar a mejorar la calidad de vida de todo y todas. Temas como derecho a la vivienda, la salud, seguridad social, acceso humano al agua. Lo vimos esta semana y fue aprobado, lo que fue muy emocionante. Uh-huh. Esos derechos que se aprobaron y que seguramente fueron el granito de la semana anterior en la convención, presidenta, ¿de qué manera van a cambiar la vida diaria de las personas si finalmente esta propuesta de texto se aprueba en comparación con vamos a decirlo así, con la vida que hemos conocido los últimos 42 años, desde 1980 en adelante? ¿Cómo sería aquella otra, con esta otra constitución? Sí, bueno, es un cambio total, porque lo primero es que pasamos de un Estado que básicamente un Estado que no se involucra de lleno con una responsabilidad total en la garantía de los derechos fundamentales, sino que es un Estado que participa poco y solamente se inmiscuye en lo que el mercado no puede o no quiere regular, que es propio de un Estado subsidiario. Entonces, nosotros proponemos un artículo de migrar a un Estado social de derechos, entonces donde todas las decisiones y todas las políticas públicas que emanen tienen que estar relacionadas con el respeto restricto a estos derechos, teniendo a las personas al centro de toda política pública. Entonces, en ese sentido, un cambio muy importante, porque pasamos a un Estado que se preocupa mucho por la calidad de vida o por las personas en sí. Sí, presidenta, en la semana pasada, bueno, ocurrió esto a principios de la semana, pero más cerca del final ocurrió aquello otro, ¿no? La imposibilidad del Pleno de ponerse de acuerdo y finalmente terminar rechazando el informe de la Comisión de Medio Ambiente,
con reacciones respecto a las cuales se hizo mucha repercusión, ¿no? La de un par de convencionales acusando de traidores al colectivo socialista, la respuesta del colectivo. Quería pedirle la opinión sobre eso, pero más que eso incluso, pedirle una opinión sobre cuán representativo es aquello de cómo está trabajando la convención o qué proporción guarda aquel episodio en relación al trabajo general de la convención. Bueno, su mirada, vamos a decirlo así, para ponderar los hechos en su adecuada medida. Muchas gracias, Patricio, por la pregunta, porque fue de verdad la semana pasada de dulce, de agrar, la semana fue bien movida. Entonces, claro, el día jueves llegó al pleno el informe de la Comisión de Medio Ambiente y fue rechazado. Primero, clarificar a las personas que nos escuchan que de ninguna manera significa que queda fuera del texto constitucional este informe, que también las materias son muy, muy interesantes, sino que volvió a la comisión y tiene una nueva posibilidad para volver al pleno bajo perdón, la figura de informe de reemplazo. Y, por supuesto, no alcanzó los 103 votos y tiene que volver para poder ver los consensos, los acuerdos, para poder ser aprobado en una segunda etapa. Y lo otro que hay que, yo creo, con mi humilde opinión, es que hay que desdramatizar este hecho, porque el informe obtuvo 98 votos, entonces faltaron muy poquito para los 103, entonces no es que no haya consenso respecto a las materias, que las materias no sean importantes, sino que faltaron 5 votos para poder alcanzar y sobrepasar el umbral de los 2 tercios. Entonces, lo primero, un llamado a la tranquilidad, porque estos temas son muy importantes también, que tienen que ver con modelo económico, con naturaleza, etcétera. Entonces va a haber una segunda propuesta y va a ser mucho más consensuada, mucho más rica. Y respecto al incidente, bueno, primero lo lamentamos. En general, este no es el clima que hemos venido trabajando desde julio, donde hemos básicamente siempre tenido un clima de cordialidad, de respeto, pese a nuestras diferencias, por supuesto, que siempre han sido respetadas. Entonces, esto más bien yo considero que es una excepción, porque en todos los meses que íbamos trabajando nunca había ocurrido y esperamos que no vuelva a pasar, porque también este proceso constituyente queremos dejar como base esto, que necesitamos construir un país más pluralista, un país que sea respetuoso del que piensa distinto. Pero también, como comentaba, esto es una excepción y esperemos no ocurra otra vez, porque necesitamos todas construir los acuerdos para el país. Sí, el dato que usted da es bien importante. Lo que usted dice, Presidenta, es que si el informe hubiera sido votado con un sistema de quórum simple, el jueves pasado hubiera sido largamente aprobado. Entonces el punto no es que no haya una mayoría, sino que lo que hay es una exigencia de consenso mucho más alta y por eso los 2 tercios. Exacto, sí, como me comentaba, 98, que igual es un gran número de apoyo al informe. Sí. Ayer apareció en un diario de circulación nacional, un inserto pagado, por cierto, de una cantidad de abogados, alrededor de 300, manifestando su preocupación por la convención, sobre la redacción de los artículos. Seguramente lo leyó, Presidenta. Quería preguntarle la opinión sobre aquel texto. Sí, bueno, lo leí y me parece que las vías siempre han estado abiertas desde la convención. Creo que los espacios de escucha son en la convención a través de los oficios, los informes, las solicitudes de audiencia. Creo que esto solo ayuda a confundir más a la población y nosotros, como siempre hemos comentado, estamos llanos a recibir a todas las personas. Me llama la atención que sea a través de un inserto y no a través de los conductos regulares de la convención, pero también en el país tenemos libertad de hacer lo que nos merezca el sentido que queramos darle. Así que seguimos con la puerta abierta de la convención y al igual que todas las personas, organizaciones, instituciones del Estado, hemos escuchado a todos quienes quieran construir o acercarse con ese espíritu constructivo que todos y todos esperamos. Sí, esto nos lleva a un tema más general, a propósito de la mención que algunos hacen, que nosotros nos medimos más en eso a las encuestas, según las cuales la convención no estaría trabajando bien o no estaría redactando bien la Constitución. Ahí, Presidenta, preguntarle de las críticas que se hacen
¿cuánto atribuye usted a una diferencia técnica o a una falencia técnica de la convención? ¿Y cuánto atribuye a algo que es consustancial a este tipo de procesos, que son las diferencias de paradigma, de miradas de sociedad? Sí, bueno, primero respecto a la encuesta, siempre la hemos recibido con humildad y atención eh, para poder ver qué cosas mejorar. Sin embargo, nuestro trabajo no estamos desarrollándolo en función de los números de la encuesta, para ser honesta, sino que estamos desarrollando en base a la metodología que nos hemos otorgado con mucho esmero en la primera parte de la creación de este reglamento. Entonces, nosotros en general no es nuestro rol cuestionar los resultados ni la metodología, sino que estamos trabajando 100% para poder terminar en los escasos tiempos que tenemos. También pedimos paciencia a la ciudadanía, porque este es un proceso que en sí mismo involucra bastante incertidumbre, porque es un proceso gradual de mucha discusión, donde los temas al final quedan en el borrador y mientras tanto se puede especular y tener muchos argumentos en pro o en contra, y esa es la riqueza del proceso. Lo importante es lo que queda. Y de todas maneras nos hacemos cargo con este espíritu constructivo y autocrítico de que si esta encuesta arroja esos números, claramente siempre han habido cosas que mejorar y nos vamos haciendo cargo, no solo en cómo comunicamos, y por supuesto podríamos haberlo hecho mejor, pero también el primer proceso constituyente chileno democrático, escrito por las personas comunes que tenemos y que esperamos que podamos seguir mejorando e informando adecuadamente ya en terreno una vez que terminemos esta etapa de tramitación de las normas. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la presidenta de la Convención Constitucional, la doctora María Elisa Quinteros. Presidenta, bueno, hay otro tema que se ha instalado con mucha fuerza el fin de semana, incluso fui parte de conversaciones familiares al respecto, que es esta creencia de que si, por ejemplo, se aprueba el 4 de septiembre el Sistema Nacional de Salud, poco menos que el 5 de septiembre las personas van a tener que migrar desde desde el seguro, perdón, desde esta cobertura privada a este sistema nacional único, con el sistema público de salud tal como lo conocemos hoy día, con sus insuficiencias, con sus falencias, que no son culpa de lo público, debo decirlo, son culpa precisamente del Estado subsidiario consagrado en la Constitución de 1980 y así sucesivamente. Hablemos de ese tránsito, ¿no? Porque cuando se habla de avanzar hacia una situación donde el Estado garantice derechos, hay quienes piensan que va a ser este Estado y que inmediatamente después de que se vote, el que se va a hacer cargo de esta transformación. Bueno, ¿cómo es ese itinerario? Para que quede bien claro. Y bueno, lo primero, como usted bien dice, Patricio, esto no es de un día para otro. Eso hay que ser súper claro con las personas, y quien diga que terminamos el 5, se promulga en octubre y al otro día va a cambiar todo, eso es erróneo. Ya está la transición desde la Constitución actual a la nueva, en caso de ser ratificada, es una transición gradual. Para eso, el 16 de mayo, junto a la Comisión de Armonización y de Preámbulo, se va a constituir la Comisión de Transitorias, de normas transitorias, que tiene como por objetivo proponer una transición que sea responsable, también con responsabilidad fiscal, porque no es llegar y cambiar de un día para otro, y lo importante también es que hay que fortalecer el Estado. Un Estado social de derecho es un Estado que es fuerte. Entonces, como actualmente está, es imposible que pueda cumplir con todas las garantías de las cosas que estamos proponiendo. Entonces, también va a haber una transición donde se fortalezca al Estado y pueda gradualmente ir avanzando. Por ejemplo, en salud, que es lo que yo más manejo, las transiciones son 10 o 15 años de un sistema a otro, va gradualmente, muy responsablemente, modificando el statu quo. Sí, finalizamos con esto, Presidenta. A quienes vayan teniendo la sensación de que lo que estamos viviendo es un salto al vacío, a quienes vayan teniendo la sensación que de repente es mejor quedarse con la Constitución de 1980 y no con esta nueva, por las incertidumbres que produce, a quienes piensan que quizás no sea tan malo que las cosas sigan tal cual.
¿Qué les diría? Bueno, que lo primero es muy natural que los seres humanos, y esto está documentado, sintamos temor a los cambios. Eso es lo primero. Estamos habituados a una situación basal y todo cambio siempre nos genera cierto estrés o ciertos temores. Pero también estos cambios son parte de la vida, y si tenemos claros los objetivos que tienen que ver con un proyecto de sociedad que sea mucho más solidario, mucho más equitativo, más igual, en mayor igualdad entre las personas, donde las demandas que finalmente estallaron en la crisis social y política que tuvimos en el 2019, no debemos olvidar ese periodo en que estuvimos, en que nos cuestionamos por qué llevamos tantos años con este modelo que básicamente genera ciudadanos de distintas clases, donde tenemos que comprar los derechos que son parte de la dignidad humana, como la educación, el derecho a una buena salud. Entonces, si el objetivo es claro, el objetivo hace sentido con el proyecto de sociedad, gradualmente, paso a paso, podemos ir cambiando. Entonces, la Constitución del 80 y todas sus posteriores modificaciones hasta el 2005 claramente no ha dado respuesta a un proyecto de sociedad que sea más ecológico, un proyecto de sociedad que sea mucho más solidario y que ponga al centro de toda política pública a las personas. Entonces, debemos dar ese paso porque los beneficios a mediano y largo plazo son muy, muy positivos. Bueno, estamos viviendo un momento histórico, ¿ah? Hay que tener conciencia de eso. Nos tocó a esta comunidad de este Chile del año 2022 estar parado encima de la historia, literalmente. Así es que esto que estamos conversando esta mañana y la encrucijada que va a tener el país el próximo 4 de septiembre tienen que ver de manera central con eso. Y obviamente son momentos, por lo tanto, apasionantes que hay que sopesar en su envergadura. Hemos conversado esta mañana con la presidenta de la Convención Constitucional, la doctora María Elisa Quinteros. Presidenta, muchas gracias por esta conversación y por su amabilidad habitual con nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias, Patricia. Un saludo muy afectuoso a todos los auditores, auditoras, y una buena semana para todos y para todas. Gracias. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Convención Constitucional, representante de la región del Maule, cirujano dentista de profesión, académica de la Universidad de Talca también, y que le ha tocado en esta segunda parte del proceso presidir, refiriéndose a algunas de las cuestiones que están revoloteando alrededor de la convención o que están derechamente dentro de la convención y que tienen que ver con esta idea que ya la comunidad se empieza a forjar o a formar respecto a este texto que está cada vez menos escrito y cada vez menos en borrador, perdón, cada vez más escrito y cada vez menos en borrador, para efectos de que ya llegado el 4 de julio podamos decir en esta convocatoria de voto obligatorio, además, si vamos a votar apruebo o rechazo. Son las 8:32, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones.